El sabor del pastel de cumpleaños se me hizo cenizas en la boca mientras estaba de pie en el umbral de la sala, viendo a mis padres guardar metódicamente sus vidas en cajas de cartón, perfectamente ordenadas y etiquetadas. Mi cumpleaños número 21, y ni siquiera pudieron esperar a que terminara la celebración para soltar la bomba. Soy Amelia, y este es el momento en que mi familia se hizo pedazos. Se suponía que no llegarías hasta dentro de 1 hora, dijo mi mamá, sin siquiera levantar la vista de la caja que estaba sellando con cinta. Sus uñas, con una manicura impecable, brillaban mientras alisaba la cinta de embalaje con una eficiencia practicada. En el salón terminaron antes. Mi voz sonó hueca, incluso para mis propios oídos. ¿Qué está pasando? Mi papá salió de su habitación cargando otra caja. Nos mudamos a Singapur. La oportunidad surgió de repente y tuvimos que actuar rápido. Singapur. La palabra se sentía extraña en mi lengua. ¿Cuándo? Esta noche. La voz de mi mamá tenía ese tono clínico y familiar que usaba para dar malas noticias a sus pacientes. Nuestro vuelo sale a medianoche. Entré más en la habitación. Mi vestido nuevo de repente se sentía demasiado ajustado, demasiado restrictivo. Pero, ¿y yo? Intercambiaron esa mirada, la que habían perfeccionado durante años de comunicación silenciosa. Finalmente, mi papá dejó su caja en el suelo y se aclaró la garganta. Ya tienes 21 años, Amelia. Eres una adulta, siempre has sido independiente y, francamente, esto es mejor para todos. ¿Mejor? La palabra salió como un susurro. Has sido un obstáculo para nuestros planes durante años, dijo mi mamá, todavía concentrada en su tarea de empacar. Hemos pospuesto esta mudanza 3 veces por tus diversas situaciones. Mis manos comenzaron a temblar. ¿Situaciones? ¿Te refieres a mi hospitalización después del accidente de coche? ¿Mi graduación de la universidad? Entre otras cosas. Finalmente levantó la vista, sus ojos fríos y distantes. La verdad es que hemos superado esta vida, esta ciudad, esto. Hizo un gesto vago en mi dirección. Necesitamos más que a su hija. Mi voz se quebró. Mi papá se adelantó, sacando su cartera. No te estamos abandonando por completo. Hay suficiente en esta cuenta para cubrir 6 meses de renta y gastos. Para entonces, ya deberías haber resuelto tus próximos pasos. La tarjeta de crédito que me ofrecía parecía una burla. Han estado planeando esto. ¿Cuánto tiempo? ¿Acaso importa? Zrenia, interrumpió mi mamá. La decisión está tomada. Ya firmamos los contratos, vendimos la casa. Los nuevos dueños toman posesión la próxima semana. Sentí que la habitación daba vueltas. ¿A dónde se supone que voy a ir? Eres una chica inteligente, dijo mi papá, dejando la tarjeta sobre una caja cercana cuando no la tomé. Lo resolverás. Siempre lo haces. Quizá tu abuela te reciba, añadió mi mamá, su tono sugiriendo que ya había discutido esto con la abuela Evelina. Siempre ha sido excesivamente apegada a ti, de todos modos. Las flores cuidadosamente arregladas en la mesa de centro captaron mi atención. Mi ramo de cumpleaños, entregado esta mañana con una tarjeta que decía: a nuestra queridísima hija. Las mentiras estaban por todas partes, envueltas en papel bonito y sonrisas falsas. Entré a la facultad de medicina, dije en voz baja. Iba a decírselos esta noche, en la cena. Recibí la carta de aceptación ayer. Por primera vez, los movimientos de mi mamá flaquearon. La expresión de mi papá parpadeó con algo. Orgullo, arrepentimiento. Zrenia, antes de volver a alisarse en una cuidadosa neutralidad. Eso es maravilloso, dijo, pero su mirada ya se desviaba de nuevo hacia las cajas. Te irá bien, estoy seguro. Tenemos que terminar de empacar, añadió mi mamá, terminando efectivamente la conversación. La mudanza llegará en 1 hora por las cajas que vamos a enviar. Me quedé allí,
viéndolos reanudar el desmantelamiento metódico de nuestro hogar familiar, sintiéndome como un fantasma en mi propia vida. El vestido de cumpleaños que había pasado horas eligiendo de repente se sentía como un disfraz, una niña jugando a ser adulta mientras los adultos tomaban las decisiones reales. Mi celular vibró en mi bolso. Seguramente Mateo, preguntándose por qué no estaba en el lugar donde quedamos para la cena de cumpleaños que había planeado. ¿Cómo podría decirle que, mientras me arreglaba el pelo para nuestra celebración, mis padres estaban tramando su escape? Me di la vuelta y salí, dejando atrás la tarjeta de crédito, las flores y los últimos restos de mis ilusiones infantiles. No me llamaron, ni siquiera levantaron la vista. En el camino de entrada me detuve, con las llaves en la mano, y me di cuenta con una claridad sorprendente de que esto no era solo un final, era un comienzo. Pensaron que me estaban borrando de su historia, pero en realidad solo me estaban dando la primera página de la mía. Y la venganza, decidí, sería un primer capítulo increíble. Las manos de la abuela Evelina temblaban mientras dejaba su taza de té. Habían pasado 3 días desde la partida de mis padres y el rencor todavía flotaba denso en el aire, como humo después de un incendio. Han estado planeando esto por más de 1 año, dijo, deslizando una pila de papeles sobre su antigua mesa de centro. Encontré esto cuando ayudaba a tu madre a organizar su estudio la primavera pasada. Los documentos se volvieron borrosos ante mis ojos. Estados de cuenta bancarios, listados de propiedades en Singapur, correspondencia por correo electrónico con fechas de meses atrás. Cada página revelaba otro paso cuidadosamente construido en su plan de escape. ¿Por qué no me lo dijiste? Mi voz se quebró. ¿Me habrías creído? Los ojos de Evelina, tan parecidos a los de mi madre pero más cálidos, buscaron mi rostro. Carmen, tu madre, siempre ha sido hábil para hacer que los demás duden de sus propias percepciones. Un recuerdo afloró. Yo, a los 16 años, contándole a mi mamá que había sorprendido a mi papá en una acalorada conversación telefónica con una mujer desconocida. Ella me había convencido de que había entendido mal, que estaba siendo dramática. La mujer resultó ser su contacto de negocios en Singapur. Pusieron la casa en venta hace meses, dije, escaneando un contrato de bienes raíces. Mientras yo todavía vivía allí, mientras me ayudaban a planificar para la Facultad de Medicina. Tu carta de aceptación, dijo Evelina en voz baja. ¿Se lo dijiste? Sí, me reí amargamente, justo antes de que se fueran. Mamá ni siquiera se detuvo en lo que estaba haciendo. El timbre sonó, interrumpiendo nuestra conversación. La empleada de Evelina hizo pasar a la tía Lilia, con el rostro contraído por la preocupación. Acabo de hablar por teléfono con Carmen, anunció sin preámbulos. Está furiosa de que te quedes con mi mamá en lugar de seguir su plan. ¿Su plan? Zrenia, el departamento que arreglaron, el que se suponía que pagaría la tarjeta de crédito. Los ojos de Lilia se entrecerraron. Están diciendo que está siendo deliberadamente difícil. Por supuesto que lo están. Me levanté, caminando de un lado a otro de la sala de Evelina. Faltaba más, que su abandono perfectamente orquestado no salga según lo programado. Amelia, la voz de Evelina tenía una nota de advertencia. No dejes que la amargura te envenene. Demasiado tarde, las palabras sabían a metal en mi boca. ¿Sabían que han estado transfiriendo dinero a cuentas en el extranjero? Está todo aquí, en blanco y negro. Años de planificación mientras yo trabajaba en empleos de medio tiempo para no pedirles ayuda con los gastos de la universidad. Lilia tomó uno de los estados de cuenta. Esto no puede ser legal. Probablemente no lo sea. Las manos de Evelina se apretaron con fuerza en su regazo. Por eso ya he contactado a mi abogado. Dejé de caminar. ¿Qué?
Voy a cambiar mi testamento, dijo con firmeza. Todo irá para ti. No podrán tocarlo. Mamá, piénsalo bien, advirtió Lilia. Carmen no se tomará esto bien. A Carmen dejó de importarle mis deseos el día que decidió abandonar a su única hija. La voz de Evelina llevaba acero bajo su suavidad. Mi celular vibró. Mateo de nuevo. Había estado evitando sus llamadas desde esa noche, insegura de cómo explicar que mi vida familiar perfectamente curada había sido un castillo de naipes. Deberías hablar con él, dijo Lilia suavemente. Vino a la casa ayer, buscándote. No puedo, tragué saliva. Todavía no. Las decisiones de tus padres no te definen, dijo Evelina, levantándose lentamente de su silla. Pero tu respuesta a ellas sí lo hará. El timbre sonó de nuevo. Esta vez, el tío Ricardo estaba en la puerta, con expresión grave. Están vendiendo todo, dijo sin saludar. La casa, la propiedad de vacaciones, incluso el consultorio médico de Carmen. Marcos ya aceptó un puesto de socio en Singapur. ¿Desde cuándo lo sabes?, Zrenia exigí. Su silencio fue respuesta suficiente. Fuera, mi voz temblaba de furia. Todos ustedes, los que sabían, los que los vieron planear esto y no dijeron nada. Fuera. Amelia, comenzó Lilia, pero Evelina levantó una mano. Déjala en paz, dijo en voz baja. Necesita tiempo. Salieron en fila, dejándonos solo a Evelina y a mí en la habitación de repente demasiado silenciosa. Tomé otro documento, un contrato de arrendamiento de un lujoso departamento en el distrito más exclusivo de Singapur. Se van a arrepentir de esto, dije, mi voz firme por primera vez en días. Me voy a asegurar de ello. Evelina me tocó el hombro suavemente. La venganza es un arma de doble filo, querida. Entonces aprenderé a sangrar. Crucé mi mirada con la suya en el espejo sobre su chimenea. Al menos eso me enseñaron. A sonreír a través del dolor. Los papeles en mis manos contenían más que solo la evidencia de su traición. Contenían las semillas de su destrucción. Y tenía la intención de plantarlas con cuidado, regarlas con lágrimas y verlas crecer hasta convertirse en algo que destrozaría su nueva vida, cuidadosamente construida, tan a fondo como ellos habían destrozado la mía. La puerta de la bodega de almacenamiento rechinó al abrirse, revelando 21 años de mentiras cuidadosamente seleccionadas. El meticuloso sistema de etiquetado de mi mamá facilitó encontrar lo que buscaba. Cajas marcadas como documentos familiares y registros financieros estaban en filas ordenadas contra la pared del fondo. Había encontrado la llave en el viejo cajón del escritorio de mi papá, junto con un recibo del alquiler prepagado por un año de esta unidad. Habían planeado mantener estos secretos encerrados, probablemente esperando que nunca se me ocurriera buscar aquí. No deberías estar haciendo esto sola, dijo Mateo detrás de mí. Después de una semana de evitarlo, finalmente lo había llamado. Algunas verdades necesitaban un testigo. Necesito saberlo todo. Saqué la primera caja, el polvo cubriendo mis dedos. Ayúdame o vete, respondió agarrando otra caja. Los primeros archivos no revelaron nada sorprendente. Viejas declaraciones de impuestos, pólizas de seguro. Pero más adentro, en la segunda caja, lo encontré. Una carpeta etiquetada como Iniciativa Singapur 2019. 2 años de planificación documentados con un detalle insoportable. Mira esto, dije, sosteniendo una serie de correos electrónicos. Empezaron a transferir dinero al extranjero antes de que yo me graduara de la preparatoria. Mateo leyó por encima de mi hombro, su aliento cálido contra mi cuello. Estaban creando empresas fantasma. Y aquí está la mejor parte. Saqué un documento familiar. ¿Recuerdas cuando me convencieron de cederles mi fondo universitario para administrarlo mejor? Lo usaron como capital inicial para su empresa en Singapur. Eso es un robo,
dijo Mateo en voz baja. Eso es familia, corregí, una risa amarga brotando. Al menos, su versión de ella. Mi celular vibró. Otro mensaje de mi mamá. Habían estado alternando entre amenazas y chantajes emocionales desde que descubrieron el plan de la abuela Evelina de cambiar su testamento. Se están desesperando, murmuré, mostrándole a Mateo el mensaje. Escucha esto. El estado mental de tu abuela es cuestionable. Solo estamos tratando de proteger el legado familiar. Protegerlo para ellos mismos, querrás decir. Un destello de color captó mi atención. Un diario de piel roja encajado entre los archivos. La letra de mi mamá llenaba sus páginas, remontándose a 3 años atrás. Oh, Dios mío. Mis manos temblaban mientras leía. Nunca planearon decírmelo en persona. Hay una carta aquí que escribieron explicando todo. Iban a enviarla por correo después de irse. El brazo de Mateo se envolvió alrededor de mis hombros. Amelia, espera. Hay más. Hojeé las páginas. Han estado monitoreando mis cuentas bancarias, mis registros telefónicos. Sabían de mi aceptación en la Facultad de Medicina hace 2 semanas. Leyeron mis correos electrónicos. Por eso apresuraron su partida, se dio cuenta Mateo. Sabían que querrías su apoyo durante la carrera. Las luces fluorescentes de la bodega zumbaban sobre nosotros mientras asimilaba esta nueva traición. Cada parpadeo que me provocaba dolor de cabeza coincidía con el pulso de rabia que se acumulaba detrás de mis ojos. Mi celular vibró de nuevo. El tío Ricardo esta vez. Tus padres están solicitando un juicio de interdicción sobre tu abuela. Alegan que está siendo manipulada. El diario se me cayó de los dedos entumecidos. Están tratando de tomar el control de sus bienes antes de que pueda cambiar su testamento. No lo lograrán, dijo Mateo con firmeza. Tenemos pruebas de su planificación, de su manipulación financiera. Pruebas que nunca pensaron que encontraría. Hice un gesto hacia la bodega. Se están volviendo descuidados, desesperados. Un nuevo mensaje iluminó mi teléfono. De Sofía, mi prima. Mamá y papá están discutiendo por ti. Papá dice que lo que hicieron la tía Carmen y el tío Marcos estuvo mal, pero mamá está de su lado. Las cosas se están poniendo feas. Miré los documentos esparcidos a nuestro alrededor. Prueba de años de traición calculada. No solo están destruyendo a nuestra familia, dije lentamente. Están obligando a todos a tomar partido. ¿Qué vas a hacer? Recogí el diario de mi mamá, sus páginas pesadas de secretos. Me enseñaron bien cómo planificar, cómo esperar, cómo golpear donde más duele. Crucé mi mirada con la preocupada de Mateo. Simplemente nunca pensaron que usaría esas lecciones en su contra. Amelia, la venganza no sanará esto. No, estuve de acuerdo, guardando el diario en mi bolso, pero podría evitar que lastimen a alguien más. Ahora están tratando de quitarle todo a la abuela Evelina. ¿Quién sigue? La puerta de la bodega se cerró de golpe detrás de nosotros, el sonido resonando como el martillo de un juez. En mi bolso, el diario presionaba contra mi costado, un arma cargada con sus propias palabras, sus propias confesiones. También me habían enseñado otra lección. Los secretos familiares son la mejor munición. El anillo de compromiso captó la luz de la mañana mientras lo giraba en mi dedo. Mateo me había propuesto matrimonio la noche anterior, después de semanas de cuidadosa planificación. Debería haber sido el momento más feliz de mi vida. En cambio, estaba sentada en el despacho del abogado de la abuela Evelina, viendo cómo mi mundo se inclinaba sobre su eje una vez más. El equipo legal de sus padres ha presentado una petición de emergencia, dijo el licenciado Robles, deslizando documentos sobre su escritorio. Alegan abuso de ancianos e influencia indebida. La mano de Evelina encontró la mía debajo de la mesa. No lo lograrán. No necesitan lograrlo, dije.
la comprensión golpeándome como agua helada. Solo necesitan alargar esto lo suficiente como para agotar tus recursos. Hay más. La expresión del licenciado Robles se tensó. Han presentado pruebas que sugieren que has estado manipulando el horario de medicamentos de tu abuela para afectar su capacidad de toma de decisiones. La habitación giró ligeramente. Eso es imposible. Nunca he... Tienen registros de la farmacia, interrumpió suavemente, mostrando patrones de resurtido irregulares durante el último mes. El agarre de Evelina se hizo más fuerte. Eso es porque cambié de farmacia. También alegan explotación financiera. Tocó otro documento. Grandes retiros de tus cuentas que coinciden con visitas a tu abuela. Mi anillo de compromiso se sintió de repente pesado. Los retiros fueron para el depósito de la Facultad de Medicina y el anillo de Mateo. Están construyendo una narrativa, explicó el licenciado Robles. Una que te pinta como una nieta oportunista que se aprovecha de una anciana vulnerable. La ironía ardía como ácido, mientras que ellos son los que intentan tomar el control de sus bienes. Mi celular vibró. Tía Lilia, necesitamos hablar. Ricardo encontró algo. Ya no solo me están atacando a mí, dije, poniéndome de pie. Están tratando de destruir mi futuro, la facultad de medicina, mi compromiso, mi relación con la abuela. Quieren llevárselo todo. Amelia, la voz de Evelina tenía una advertencia. No dejes que la ira nuble tu juicio. No, estuve de acuerdo, recogiendo los documentos legales. La ira hace que las cosas se vean con una claridad cristalina. El tío Ricardo esperaba en su oficina, con un aspecto más atormentado que de costumbre. Tienes que ver esto. Mostró imágenes de seguridad del consultorio médico de mis padres. Allí estaba yo, entrando fuera del horario de oficina, hace 2 semanas. Excepto que yo nunca había estado allí. Alguien usó tu antigua tarjeta de acceso, explicó. Accedieron a expedientes de pacientes, registros financieros. Tu madre afirma que robaste información confidencial. Me están incriminando. Las palabras sabían a cenizas. ¿Pero quién? Sofía. Ricardo no me miró a los ojos. Tu madre la convenció de que era por tu propio bien, para evitar que cometieras un terrible error. Mi prima, mi amiga, otra traición que añadir a la creciente colección. Son buenos en esto, dije en voz baja, volviendo a la familia en contra de la familia. No todos. Ricardo sacó una memoria USB. Hice copias de todo antes de que pudieran alterar las marcas de tiempo. Y hay algo más. Correos electrónicos entre tus padres y sus socios de Singapur que datan de hace 5 años. Mi celular vibró de nuevo. Mateo esta vez. Tus padres acaban de llamarme. Dicen que tienen pruebas de que has estado mintiendo sobre todo. Miré mi reflejo en la ventana de la oficina de Ricardo, a la chica que mis padres habían moldeado con sus cuidadosas lecciones de manipulación y control. Me habían enseñado demasiado bien. Diles que les crees, dije. Diles que estás teniendo dudas sobre mí. ¿Qué? ¿Por qué haría eso? Porque necesitamos que piensen que están ganando. Toqué la memoria USB en mi bolsillo. No son los únicos que pueden jugar a este juego. Ricardo se aclaró la garganta. Amelia, la venganza no te devolverá lo que te quitaron. No lo quiero de vuelta. Lo miré fijamente a los ojos. Quiero construir algo nuevo, algo que no puedan tocar. Pero primero, necesito asegurarme de que nunca puedan volver a lastimar a nadie de la manera en que me lastimaron a mí. Mi celular se iluminó con otro mensaje de mi mamá. Solo estamos tratando de proteger el legado familiar. Deja de luchar contra nosotros y podremos arreglar algo. Pensé en la evidencia en mi poder, en la traición de Sofía, en la cuidadosa trampa que estaban tendiendo. Esperaban que reaccionara con ira, que cometiera errores, que demostrara que su narrativa era correcta. En cambio,
Les daría exactamente lo que querían. Una hija que parecía estar desmoronándose bajo presión. Dejemos que piensen que están ganando. Después de todo, me enseñaron la lección más importante de todas. La mejor venganza se sirve con una sonrisa. Los susurros me seguían por los pasillos del hospital como un gas venenoso. 2 enfermeras dejaron de hablar cuando pasé, sus ojos apartándose de los míos. En la cafetería, un grupo de residentes se apiñaba sobre sus teléfonos, mirándome con un interés mal disimulado. Descubrí por qué cuando revisé mi correo electrónico. Alguien, mi mamá obviamente, había enviado una carta anónima al comité de admisiones de la Facultad de Medicina, cuestionando mi estabilidad mental y mi ética profesional. Se habían enviado copias a todos los hospitales importantes de la región. «Están diciendo que manipulaste los registros médicos de tu abuela», dijo Sofía, apareciendo a mi lado como un fantasma, «y que eres inestable, potencialmente peligrosa para los pacientes». Cerré mi laptop lentamente. «¿Es por eso que los ayudaste a incriminarme en la clínica? ¿Porque crees que soy inestable?» Ella se estremeció. «Yo no. Dijeron que era por tu propio bien, que necesitabas ayuda». ¿Ayuda? Me reí, el sonido lo suficientemente agudo como para que los estudiantes cercanos se giraran. ¿Como cuando me ayudaron robando mi fondo universitario? ¿O abandonándome en mi cumpleaños? Eso no. Se detuvo, retorciéndose las manos. «Están diciendo que has estado mintiendo sobre todo, que tú eres la que... fuera». Mi voz era firme, aunque mis manos temblaban. «Y diles que su plan funcionó. Todo el mundo habla de la estudiante de medicina inestable que podría estallar en cualquier momento». Mi celular vibró. Mateo, cancelando nuestros planes para cenar de nuevo. Sus mensajes se habían vuelto cada vez más distantes desde que mis padres lo contactaron. Llegó otro correo electrónico del comité de la Facultad de Medicina. Mi admisión estaba bajo revisión, pendiente de investigación. Salí del hospital bajo la lluvia, sin molestarme en usar un paraguas. El agua se mezcló con lágrimas que me negué a reconocer. Amelia. El tío Ricardo estaba junto a mi coche, sosteniendo una carpeta. «Tienes que ver esto». Dentro había impresiones de más correos electrónicos, mis padres coordinando con sus abogados, planeando cada paso de mi destrucción. Habían anticipado cada movimiento, habían colocado cada ficha de dominó perfectamente. «Son minuciosos», dije, con la voz hueca. «Les reconozco eso. Hay más». Ricardo dudó. «Planean que declaren a Evelina incompetente. Ya tienen médicos dispuestos a testificar». Mis manos arrugaron los papeles. «Por supuesto que los tienen. Mamá probablemente trató a sus hijos gratis, acumulando favores durante años. Tienes que dejar de luchar contra ellos», dijo en voz baja. «No se detendrán hasta que hayan destruido todo lo que te importa». Miré mi reflejo en la ventana del coche, a la chica que habían creado, la que pensaban que podían controlar o destruir a voluntad. «No, Amelia, quieren que me quiebre». Me volví para mirarlo. «Bien, me quebraré. Tendré un colapso muy público. Les daré exactamente lo que quieren. Dejaré que piensen que han ganado. Y entonces saqué mi celular, desplazándome por las pruebas que había reunido. Entonces les mostraré a todos exactamente quiénes son en realidad. Cada manipulación, cada mentira, cada traición documentada con sus propias palabras. Nunca te lo perdonarán». Bien, me subí a mi coche, porque yo tampoco los perdonaré a ellos. En casa, la abuela Evelina esperaba con la tía Lilia. Sus rostros me dijeron que habían oído las noticias. «Están diciendo cosas terribles de ti», dijo Lilia, tratando de abrazarme. Me aparté. «Están diciendo cosas verdaderas sobre ellos mismos. Simplemente no lo saben todavía. La venganza no sanará esta herida», advirtió Evelina. «No quiero sanar». Saqué el diario de mi mamá, la memoria USB, los correos electrónicos,
Quiero justicia y quiero que sientan lo que yo sentí, viendo cómo todo lo que construyeron se desmoronaba a su alrededor. Mi celular se iluminó con otro mensaje de mi mamá. Detén esto ahora y todavía podemos arreglar las cosas. Solo te estás lastimando a ti misma. Pensé en el comité de la Facultad de Medicina, en la creciente distancia de Mateo, en la traición de Sofía. Tenían razón, me estaba lastimando, pero el dolor, había aprendido, podía convertirse en un arma. Voy a darles exactamente lo que quieren, les dije a Evelina y a Lilia. La hija inestable, el escándalo familiar, el colapso público, y cuando estén celebrando su victoria, cuando piensen que finalmente me han quebrado por completo. Dejé la frase sin terminar, pero pude ver en sus ojos que entendían. A veces, la única forma de ganar contra los maestros de la manipulación es jugar su juego mejor que ellos. Y ellos me habían enseñado muy, muy bien. El evento benéfico anual de la familia se convirtió en mi escenario para la destrucción. Mamá y papá habían volado de regreso específicamente para este evento. Su reputación lo exigía. Habían pasado 20 años construyendo su imagen en esta comunidad y yo estaba a punto de derribarla en 20 minutos. Vestí de rojo, su color favorito para ocasiones especiales, el vestido que me habían comprado para mi graduación universitaria, antes de decidir que era desechable. Mateo estaba al otro lado de la sala, evitando deliberadamente mi mirada. Había elegido su bando. «No deberías estar aquí», susurró Sofía mientras pasaba. «Todo el mundo habla de tu condición». «Ese es el punto», sonreí, la expresión lo suficientemente afilada como para hacerla retroceder. Mamá presidía cerca del escenario, elegante en seda negra, mientras papá se movía por la sala con un encanto practicado. Lo habían orquestado todo a la perfección. Los susurros compasivos sobre su hija con problemas, las miradas preocupadas, la narrativa cuidadosamente elaborada de unos padres que intentan proteger a su hija inestable. «Señoras y señores», anunció el coordinador del evento, «ahora escucharemos a la doctora Carmen sobre las iniciativas benéficas de este año». Mamá se acercó al podio, irradiando una calidez profesional. Me acerqué, con la memoria USB pesando en mi bolso de mano. Antes de empezar, grité, mi voz resonando en la sala repentinamente silenciosa. «Creo que deberíamos hablar de un tipo diferente de caridad, el tipo que implica robarle a tu hija y abandonarla en su cumpleaños». El silencio se volvió cortante. La sonrisa de mamá no vaciló. «Amelia, cariño, este no es el momento ni el lugar. Es exactamente el momento». Saqué mi celular, conectándolo al sistema de presentación. Hablemos de cuentas en el extranjero, de documentos falsificados, de 20 años de manipulación calculada. Papá apareció a mi lado, su agarre firme en mi brazo. «Estás haciendo una escena». «No», corregí, soltándome. «Estoy diciendo la verdad». Finalmente. El primer correo electrónico apareció en la pantalla, mamá discutiendo sus planes de escape de hacía años. Luego, estados de cuenta bancarios, documentos legales, su traición cuidadosamente documentada, mostrada en alta definición. «No se encuentra bien», anunció mamá a la multitud, con la voz cargada de una preocupación fabricada. «Hemos intentado mantener esto en privado, pero...» «¿Privado? Zrenia, ¿cómo cuando vaciaron privadamente mi fondo universitario? ¿O planearon privadamente que declararan incompetente a la abuela Evelina?» Murmullos recorrieron la multitud. Vi al tío Ricardo moverse hacia la salida, la mano de la tía Lilia presionada contra su boca, el rostro de Sofía pálido por el reconocimiento. Entonces todo se oscureció. Los generadores de respaldo se encendieron, pero el daño estaba hecho. Mi evidencia se desvaneció con la electricidad. Papá estaba junto al panel eléctrico, con la llave en la mano.
Esto es exactamente lo que nos preocupaba, dijo mamá con suavidad. Estos delirios paranoicos, estos arrebatos públicos. La seguridad se acercó, convocada por la discreta señal de papá. Vi a Mateo darse la vuelta, incapaz de mirar. Me enseñaron demasiado bien, dije mientras me agarraban, sobre la manipulación, sobre el control, sobre destruir a la gente mientras parecían las víctimas. Aprendí de los mejores. Sáquenla en silencio, instruyó papá. Claramente está teniendo otro episodio. La multitud se apartó mientras la seguridad me llevaba, sus rostros un borrón de lástima y vergüenza ajena. Exactamente como mis padres lo habían planeado. Su hija inestable, finalmente colapsando públicamente, demostrando todo lo que habían estado diciendo. Afuera, el aire de la noche golpeó como una bofetada. Mi celular vibró. Abuela Evelina, están en camino a mi casa con los médicos. Lo siento, querida, no pude detenerlos. Siguió otro mensaje, del comité de la Facultad de Medicina. Mi admisión ya no estaba solo bajo revisión, había sido revocada. Me dejé caer en los escalones, el concreto frío a través de mi vestido. Habían ganado. Cada plan cuidadosamente trazado, cada prueba, cada intento de justicia, destruido por un simple interruptor de luz y años de influencia cuidadosamente cultivada. Una sombra cayó sobre mí. El tío Ricardo estaba allí, con el rostro sombrío. Van a internar a Evelina esta noche. Ya presentaron los papeles de emergencia. Se acabó, susurré, la lucha drenándose de mí. Se han llevado todo, no todo. Me tendió un celular, no el mío, sino uno que reconocí de la bodega. El viejo dispositivo de mi mamá, el que había reemplazado antes de irse. Te enseñaron sobre manipulación, dijo en voz baja, pero se olvidaron de los planes de respaldo. Tu abuela no era la única que grababa todo. Tomé el celular. Su peso era familiar, pero diferente. No era la evidencia de su traición esta vez, sino la prueba de su destrucción. A veces tienes que perderlo todo para ver con claridad lo que necesitas hacer a continuación. Y yo, finalmente, podía ver. La sala de juntas del hospital parecía un tribunal, con mamá y papá sentados a un lado, sus abogados flanqueándolos como guardias. La abuela Evelina se sentó a mi lado, su mano firme sobre mi brazo, a pesar de los médicos que habían traído para testificar sobre su condición. Coloqué el viejo celular de mi mamá sobre la mesa. Antes de que comience esta audiencia de competencia, hay algo que todos necesitan ver. ¿Más pruebas fabricadas? La sonrisa de mamá era impecable, practicada. Cariño, solo estás empeorando las cosas para ti. Presioné play. La voz de mamá llenó la habitación. No su voz pública, sino la fría que recordaba de esa noche de cumpleaños. El video los mostraba a ella y a papá en su estudio, con fecha de 3 años atrás, discutiendo sus planes en detalle. El trato de Singapur está casi cerrado, decía papá en la pantalla. Solo necesitamos mover los activos discretamente. El fondo universitario de la niña primero, luego las cuentas en el extranjero. ¿Y Evelina? Zrenia preguntaba a mamá. Una vez que estemos establecidos en el extranjero, haremos que la declaren incompetente. Todo se nos transfiere a nosotros como parientes más cercanos. Los miembros de la junta se movieron incómodos. El abogado de mi mamá comenzó a hablar, pero no había terminado. Hay más. Cambié a una grabación más reciente. Mamá hablando con sus médicos, arreglando testimonios falsos sobre el estado mental de Evelina. Luego, correos electrónicos detallando sus planes para destruir mis perspectivas en la Facultad de Medicina. Estas grabaciones son inadmisibles, protestó su abogado, obtenidas sin consentimiento. Con tu propio celular, interrumpí, mirando a mi mamá. El que pensaste que habías borrado antes de reemplazarlo. El que seguía haciendo copias de seguridad en tu cuenta de la nube porque nunca cambiaste la configuración.
La fachada de papá se resquebrajó primero. No tenías derecho, como si ustedes tuvieran derecho a robar mi futuro. Mi voz se mantuvo firme, a planear el encarcelamiento de mi abuela mientras fingían preocuparse por su bienestar. Todo lo que hicimos, comenzó mamá, su máscara profesional resbalando, fue por el bien de sus sueños de Singapur. La voz de Evelina tenía un acero inesperado. Sus cuentas en el extranjero. Dime, Carmen, ¿cuándo decidiste que tu propia hija valía menos que tus ambiciones? La puerta de la sala de juntas se abrió. El tío Ricardo entró con 2 policías y un hombre de traje. Señorita Thompson. El hombre de traje se acercó. Soy de la Unidad de Inteligencia Financiera. Nos gustaría hacerles a sus padres algunas preguntas sobre ciertas transacciones irregulares y posibles acusaciones de abuso de personas mayores. La máscara perfecta de mamá se hizo añicos. No te atreverías, después de todo lo que hemos hecho por ti. ¿Hecho por mí? Me puse de pie, finalmente dejando que la rabia se mostrara. Me robaron, me abandonaron, intentaron destruir todo lo que me importaba. Y cuando eso no fue suficiente, intentaron encerrar a la única persona que realmente me protegió. Te estábamos protegiendo de ti misma, insistió papá, pero sus ojos estaban en los oficiales. Number recogí los archivos de evidencia. Se estaban protegiendo a ustedes mismos y me enseñaron exactamente cómo hacer lo mismo. La siguiente hora pasó en un torbellino de declaraciones y firmas. Mamá y papá fueron llevados para ser interrogados, sus abogados luchando por controlar los daños. La audiencia de competencia fue desestimada, los derechos de Evelina completamente restaurados. Lo hiciste, susurró Sofía desde la puerta. Se había colado durante el caos. Siento mucho no haberte creído antes. Miré a mis padres a través de las ventanas de la sala de juntas mientras eran escoltados. Me habían enseñado todo sobre el poder y el control, sobre mantener fachadas perfectas mientras destruían vidas. Simplemente nunca esperaron que yo aprendiera esas lecciones también. Amelia, dijo Evelina suavemente, se acabó. Pero no era así, no realmente, porque al destruirlos, me había convertido en lo que ellos me hicieron, alguien capaz de desmantelar metódicamente la vida de los demás. La victoria sabía a cenizas. Mi celular vibró. Mateo, vi las noticias. ¿Podemos hablar? ¿Qué harás ahora? Component placement, preguntó Ricardo, recogiendo los archivos de evidencia. Vi a mamá y papá desaparecer en coches de policía separados, su mundo cuidadosamente construido desmoronándose a su alrededor. Habían querido borrarme de su historia, pero en cambio me había convertido en su autora. Ahora, recogí el celular de mi mamá, el instrumento de su destrucción. Ahora aprenderé a escribir mi propia historia, una que no termine en venganza, porque me habían enseñado una última lección. La victoria y la sanación no siempre son lo mismo, y tenía que elegir cuál de las dos quería más. Los escalones del juzgado se sentían diferentes bajo mis pies al salir de la audiencia de sentencia. Los rostros de mamá y papá habían permanecido estoicos mientras el juez detallaba sus crímenes financieros, pero capté el ligero temblor en la mano de mi mamá, la tensión alrededor de los ojos de mi papá. Sus máscaras perfectas finalmente se resquebrajaban. «No tenías que venir hoy», dijo Mateo, esperando junto a su coche. Sí, tenía que hacerlo. Le entregué el sobre que llevaba, mi carta de aceptación de la Facultad de Medicina. El comité revocó su decisión después de revisar la evidencia. Su sonrisa fue cálida, genuina. «Vas a ser una doctora increíble, de tal palo, tal astilla». Las palabras sabían diferente ahora, menos amargas. En casa de la abuela Evelina, Sofía esperaba en el porche, la incertidumbre en cada línea de su cuerpo. No habíamos hablado desde la sala de juntas del hospital.
Traje tus fotos viejas, dijo, tendiéndome una caja de zapatos. Las de cuando éramos niñas, antes de todo. Dentro había recuerdos capturados en colores desvaídos, fiestas de cumpleaños, vacaciones familiares, momentos en los que las sonrisas podrían haber sido reales, o tal vez todos nos habíamos vuelto mejores fingiendo. No siempre fueron así, susurró Sofía. ¿O sí? Number toqué una foto de mi mamá enseñándome a andar en bicicleta. Eran exactamente así. Perfectos en la superficie, huecos por dentro. Simplemente no sabíamos cómo verlo entonces. La voz de Evelina llegó desde adentro, donde hablaba con el tío Ricardo sobre la fundación que habíamos iniciado, apoyando a niños víctimas de abandono parental, usando los bienes incautados de mis padres para sanar lo que habían roto en otros. La propiedad de Singapur se vendió, informó Ricardo, uniéndose a nosotros. El dinero ha sido transferido a la cuenta de la fundación. Asentí, pensando en el imperio que mis padres habían intentado construir sobre sueños robados y confianza rota. Ahora construiría algo completamente diferente. Hay algo que deberías ver, dijo Evelina, tendiéndome una carta. La encontré en el anuario de la Facultad de Medicina de tu madre. El papel estaba amarillento, la letra dolorosamente familiar. Mi abuela, décadas más joven. Una carta para mi madre llena de advertencias sobre el costo de la ambición, sobre el precio de poner el éxito por encima del amor. Lo había visto venir, incluso entonces. Nunca la leyó, dijo Evelina en voz baja. No pude salvarla de convertirse en lo que más temía, pero tú te salvaste a ti misma. ¿Lo hice? Miré los papeles de la fundación esparcidos sobre su mesa. ¿O simplemente aprendí a destruir más eficientemente? Aprendiste a sanar, corrigió Mateo, tomando mi mano. Empezando por ti misma. El anillo de compromiso captó la luz. Ya no se sentía como un peso. Habíamos pospuesto la boda durante el juicio, pero ahora... Tengo algo para ti, dijo Sofía, sacando otro sobre de su bolso. Cartas de tus padres, escritas bajo custodia antes de la sentencia. No las he leído. Tomé el sobre, pero no lo abrí. Algunas palabras no podían arreglar lo que estaba roto, y algunas rupturas necesitaban permanecer así para sanar adecuadamente. La primera recaudación de fondos de la fundación es la próxima semana, dije en su lugar. Estamos ayudando a 3 estudiantes que perdieron sus fondos universitarios por fraude parental. De tal palo, tal astilla, repitió Sofía mis palabras anteriores, pero con un significado diferente. Estás construyendo algo a partir de lo que ellos destruyeron. Más tarde, sola en mi departamento, finalmente abrí las cartas de mis padres. Sus palabras eran lo que esperaba. Justificaciones envueltas en disculpas, manipulaciones ocultas en declaraciones de amor. Pero ya no tenían poder. Mi celular vibró con un mensaje del comité de la Facultad de Medicina. Mi primera rotación sería en pediatría, ayudando a los niños a sanar, protegiéndolos del daño, construyendo algo nuevo a partir de las lecciones del pasado. Coloqué las cartas de mis padres en la caja de zapatos con las fotos viejas, no para olvidar, sino para recordar de manera diferente. Me habían enseñado todo sobre el poder, el control y la destrucción, pero también me habían enseñado, sin querer, sobre la resiliencia, la sanación y la fuerza para elegir un camino diferente. Los papeles de la fundación esperaban en mi escritorio, los casos del próximo mes, listos para ser revisados. 3 familias más a las que ayudar, 3 historias más que cambiar. A veces, la mejor venganza no es la destrucción en absoluto, es la creación. Construir algo hermoso de las cenizas de lo que se perdió. Y yo apenas estaba comenzando. Fin de la historia.